Muy buenos días, Ricardo Bortolós y Roberto Suárez. Los saludamos desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Buen día, Héctor. Me decía el otro día que conoce Villocampo. Sí, sí. ¿Cómo? Si estuve en Videocampo, sí conozco. Fuimos con Talleres de Córdoba, Ujú. así que tuve el placer de jugar ahí en Videocampo. Se acostumbraba mucho en aquellas épocas esto de ir haciendo giras por el interior del país. Sí, esa vez se dio porque creo que fuimos, mira, por el pase de David Comillo, que estaba Ujú. en Talleres, Claro. fuimos a Reconquista y después fuimos a Videocampo. Pero era así, era bastante, como es seguido salir de gira en el interior, ¿no? Ujú. Usted se inició en Estudiantes de La Plata en un momento quizás el mejor de la historia del Club Pincha. Sí, yo fui en el año 68, me llevó Estudiantes de La Plata, y fue una mejor época por acá de la Copa Libertadores de Estudiantes de La Plata, donde fue Ujú. campeón de América, campeón del mundo, así que sí, tuve la suerte de estar en un club como Estudiantes de La Plata, no haciendo más que todo en las divisiones inferiores, y ahí debuté en primera. Claro. Y teniendo a un arquero de jerarquía como Poletti adelante, se hacía muy difícil poder entrar en el equipo. Sí, estaba el Flaco Poletti, fue uno de los referentes míos, ¿no? Como arquero y como persona, ¿no? Ujú. ¿Y qué nos podría decir de don Osvaldo Subeldía, que era el entrenador de ese Estudiantes? Y fue que marcó una época muy importante de Estudiantes de La Plata, ¿no? Ujú. Lo llevó a estar en los primeros puestos a nivel mundial del mundo, donde compitió en Inglaterra con el Manchester, Copa Libertadores, o sea que el trabajo que hizo Osvaldo fue muy importantísimo en Estudiantes de La Plata, ¿no? Ujú. La semana pasada dialogábamos con Verón, con la bruja Verón, y Ajá. nos decía que, bueno, que era un equipo que peleaba al descenso y de pronto empezaron a pelear campeonatos. ¿Cuál cree usted que era el secreto de un equipo tan exitoso como era ese Estudiantes? El equipo. A veces Ujú. no sirve de mucho tener los mejores jugadores si no se trabaja en equipo, ¿no? Ujú. Y eso es lo que logró Osvaldo Subeldía. Ujú. Y es Quizá. cierto lo que Ujú. decía la brujita, hijo, Ujú. de que por ahí Estudiantes estaba peleando el descenso y a la vez estaba jugando la final de la Copa Libertadores de América, Es ¿no? verdad, es verdad. Pero lo fundamental es el equipo. El Ujú. equipo prevalece sobre las individualidades, ¿no? Ujú. El técnico entonces es fundamental en esto, Héctor. Fue Ujú. muy importante como lo fue el Flaco Menotti y el profe Pizzarotti en la selección del 78, ¿no? Ujú. ¿Cree usted que quizás el momento de mayor auge en su carrera o el comienzo de lo que fue lo más importante de su carrera comenzó en Colón de Santa Fe? Sí, sin duda que sí. Fue Colón de Ujú. Santa Fe donde estuvimos peleando el campeonato, incluso que perdimos Ujú. prácticamente el campeonato con el último partido con Boca. Sí, sin duda que sí. Fue un club donde realmente empecé a jugar en primera, más allá que había debutado en Estudiantes de La Plata, pero sí, sin duda que fue el trampolín, ¿no? Donde yo Ujú. estuve. Y fue ahí en Colón donde tuve la primera situación a nivel de selección, ¿no? Claro. Todos hablan maravillas de ese Colón, de Arauz, de Villaverde, de Dimeola. ¿Qué nos podría decir de ese equipo que todos recuerdan de Colón de Santa Fe? Colón exactamente tuvimos un equipazo, Ujú. realmente, vos decías Villaverde, Trocero, Ujú. Zucarelli, Carlos Trujé, no sé, Ujú. Arauz, Cococho Álvarez, Ujú. Escocia, no, realmente tenemos un muy buen equipo y un muy buen técnico, ¿no? Ujú. Y por eso logramos lo que logramos la campaña que hicimos en Colón. Ujú. ¿Cree que ese equipo podía haber conseguido algún campeonato en aquella época o era muy difícil habida cuenta de los equipos que había? Perdimos el campeonato faltando las 3 fechas, Ujú. teníamos 2 partidos de local que eran Cerro y Banfield, Ujú. y uno de visitante con Boca. Ujú. Teníamos que ganar, ganando uno de los dos partidos locales éramos campeón. Ujú. Perdimos con Ferro en cancha de Colón 1-0, empatamos con Banfield, que en Banfield atajaba el loco Labote, Ujú. y el último partido, bueno, en cancha de Boca perdimos 2-1, así que ahí perdimos el campeonato, ¿no? Con Boca. O sea que podían haber entrado en la historia por ser el primer campeón si se daban las condiciones ese año. Sí, sin duda Ujú. que sí. Ujú. ¿Y ahora cuando ve el estadio de Colón, lo que es,
y lo compara con el de la época en que usted jugaba, parece otro club, parece otro estadio, Héctor. Sí, sí, sin duda, lo conozco, el estadio nuevo está hermoso, está bárbaro. Nada que ver lo que era cuando jugaba yo, ¿no? Uh-huh. Años 72, 73. Sin duda que cambió muchísimo, ¿no? Pero me alegro por Colón de Santa Fe. Claro. Aunque en este momento no está pasando un buen momento, Uh-huh. yo pienso que se despidió un poco con el tema de la Sudamericana. Claro. Regaló muchos puntos y ahora está complicado, ¿no? Uh-huh. Logró un empate que lo ayuda mucho, pero está complicado, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo vivió esa final de Colón en la Sudamericana, viviéndolo como espectador quizás? No, contento porque es la Uh-huh. primera en la historia que Colón de Santa Fe llegaba a una final. Uh-huh. Desgraciadamente no tuvo la suerte de ganarla, pero fue muy muy importante el trabajo que hicieron, ¿no? Uh-huh. ¿Y es de venir a Santa Fe, recorre las calles o hace mucho que no lo hace? No, hace mucho que no Uh-huh. voy a Colón, a Santa Fe, pero bueno, tengo un montón de amigos ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Y los hinchas de Colón lo reconocen hasta el día de hoy? Sí, acá en Córdoba hay mucho, acá en Córdoba Uh-huh. mucho de la época mía, sin duda, ¿no? A un chico joven por ahí no, ni sabe quién soy, pero una persona de la época mía sí, sin duda, y acá en Córdoba hay muchísimo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que recuerda de la primera citación en la selección? Quizás en aquella época era más frecuente que un jugador de un club del interior vaya a la selección. La primera situación me tomó por sorpresa, sin duda, porque hubo un conflicto entre los jugadores de River y la selección argentina por el tema Uh-huh. de la Copa Libertadores, que optaban o ir a la Copa Libertadores o ir a la selección. El Pato Filiol no fue, Uh-huh. y bueno, me citó el Flaco Menotti ahí en la cancha de Defensores de Belgrano, fue la primera citación, y bueno, Uh-huh. a partir de ahí tuve la continuidad, ¿no? Y fue como lindo, sin duda, ¿no? Uh-huh. Y es cierto lo que vos decís, que el Flaco fue uno de los que le dio mucha importancia al interior. Claro. Vos fíjate que acá de Talleres de Córdoba fue Valencia, Galván, Uh-huh. Oviedo, y eran jugadores que no eran profesionales, eran amateurs, no Claro. eran profesionales. Uh-huh. El Flaco Menotti le dio mucha importancia al interior, ¿no? Uh-huh. Claro, y armando aquella recordada selección del interior del país, que fue un verdadero trampolín para los jugadores. Sin duda, fue muy importante todo ese trabajo que se hizo, ¿no? Uh-huh. Se pudo lograr con tiempo hacer un trabajo serio, realmente bueno, y tuvo sus frutos, ¿no? Uh-huh. Y en el momento de ir a la convocatoria final para el Mundial del 78, ¿usted estaba nervioso en el día de la lista final o lo tomaba con mucha calma? No, sabíamos que no era de sorpresa en el tema de más Uh-huh. que todo el arquero, porque estaba el Pato Filiol, el Loco La Volpe y yo, éramos los tres, no era muy difícil que hubiese cambio. Los cambios iban a venir por el lado de Diego, que era muy joven, Claro. y bueno, y Humbertito Bravo, que quedó afuera, y Lito Botaní, ¿no? Uh-huh. Pero no había mucha sorpresa a nivel de arquero, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento estimo que la ilusión habrá sido muy grande, teniendo en cuenta que usted sabía de antemano que iba a ser muy difícil que pueda jugar teniendo a Filiol titular. Sí, es muy complicado. El tema del arquero, vos sabés que Uh-huh. juega uno, un jugador del campo por ahí tiene más posibilidades. Si anda puede jugar el mercado de punta, mercado central, tiene más opciones. El arquero es complicado. Es muy raro que un arquero a nivel de selección se produzca en cambio, ¿no? Que lo Claro. saquen de titular, es muy raro, y más en el caso del Pato Filiol, ¿no? Uh-huh. Que era el mejor arquero de la Argentina en ese momento. Uh-huh. ¿Y del banco se sentía con muchos nervios esos partidos o usted lo vivía con calma? Nada, sin duda se vio con mucho nervio, porque aparte era la primera experiencia a nivel mundial que teníamos Claro. nosotros, ¿no? Claro. Salvo creo que Marito Kempe y el Loco Houseman, que había estado en el Mundial del 74, los demás no teníamos experiencia a nivel internacional. La Claro. experiencia que teníamos era que David debía competir a Inglaterra, a España, a Austria con la selección argentina, Uh-huh. pero a nivel de campeonato mundial ninguno tenía experiencia, ¿no? Uh-huh. La Rosa nos decía que prácticamente se le detuvo el corazón en el tiro en el palo de Naninga. ¿Cómo lo vivió usted? No, el Resenbrich, que desgraciadamente falleció hace poquitito. Resenbrich, perdón, no Naninga. Naninga fue el del gol.
Resendick. Sí, sin duda, bueno, tuvimos la suerte de ser campeón, ¿no? La suerte que necesita uno para ser campeón, porque faltaban 45 segundos, creo que, Claro. y cambiaba toda la historia, ¿no? No Ujú. estaríamos hablando ahora en este momento. Claro, seguro. Y en ese momento cayeron que eran campeones del mundo, se dieron cuenta de lo que habían logrado o tardó para poder comprender de que eran campeones del mundo. Tardó, Ujú, no pensábamos en la dimensión que tomaba. ujú. Hoy en día vos te das cuenta que Messi por ahí te dice que cambiaría todos los títulos que ganó Sí. por ser campeón del mundo, ¿no? Ujú. Y que por ahí que todos le reprochamos a Messi que no es campeón del mundo cuando nos dio tanto y nos va a seguir dando tanta alegría verlo jugar, Seguro. y por ahí nosotros lo criticamos, ¿no? Y es Ujú, uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? ujú. Es el mejor jugador del mundo. Así es. ¿Y en qué sitio ubicaría usted a Mario Kempes en la historia del fútbol argentino? Uf, Mario Kepa por ahí no tiene el reconocimiento que tendría que tener. Lo que fue Ujú, Mario Kepa a nivel de Europa, ¿no? En España, a nivel de selección argentina, no tiene el reconocimiento que tiene que tener, ¿no? ujú, Más que todo acá en Argentina. ujú. En Europa es súper reconocido, valorado. Aquí vos fíjate que se demoró años para ponerle a un estadio como el del Chaco Claro. Carrera el nombre de él, ¿no? Ujú, Pero desgraciadamente es un poco la mentalidad del futbolista argentino. Hoy un jugador juega 4 partidos bien y que es una maravilla, que es un fenómeno, que es un genio, cuando Mario Kempes lo fue durante años, ¿no? claro. Entonces, a veces el periodismo tiene su parte de culpa, ¿no? Ujú, Pero bueno, hoy en día ha cambiado mucho. A nivel periodístico se ha cambiado muchísimo la concepción de lo que es un jugador, ¿no? Hoy en ujú. día 4 partidos y ya lo dan como un fenómeno, y después realmente la historia es otra, ¿no? Claro. Y recién nos hablaba de la Volpe. Da la sensación a la distancia de ser un tipo, de que es un tipo muy frontal, que no tiene cassette y que dice lo que realmente piensa. ¿Cómo era convivir con Ricardo La Volpe? No, un fenómeno. Con Mario no teníamos ningún problema con Mario, con el patio. Ujú, Competíamos por un puesto ujú. donde uno solo iba a jugar. Claro. Yo a veces digo que el hijo de puta del Pato me tuvo 2 mundiales en el banco, ¿no? No se enfermaba, no se gripaba, pero bueno, pero es así, ¿viste? Pero no, Ujú, la competencia fue leal, y bueno, y me tocó jugar el Pato y ser yo el número 2 y loco el 3, ¿no? Pero cualquiera de los tres estábamos capacitados para jugar en la selección argentina. ujú. ¿Con quién? Pero te vuelvo a repetir, se peleaba Sí. con las armas compitiendo y siendo el mejor, ¿no? Ujú. Hace un tiempo tuve ocasión de poder entrevistar a Leopoldo Jacinto Luque y bueno, nos Uf, contaba de su historia, cómo vivió el grupo, lo que le ocurrió a Luque en medio del Mundial. con la muerte del hermano de él, sin Sí, duda, mira, creo que se le avisó después del partido, sí. lo que había ocurrido con el hermano de él. Bueno, Leopoldo también, no tiene el reconocimiento que tendría que tener. Ujú, Porque lo que hizo Leopoldo, a nivel humano y futbolístico fue muchísimo, y sin embargo por ahí no. Hoy en día hay algunos periodistas estúpidos que ponen en duda del famoso partido con Perú, ¿no? sí. Pe- Después de Hola. lo que le ocurrió a Luque, ¿pensó que no iba a volver más a la selección o ustedes estaban confiados de que iba a regresar? No confiamos en él. No, sí, Ujú, sabíamos que iba a regresar porque queríamos la selección, estábamos cómodos con el técnico, con el profe Pizzarotti, con Rogelio Poncini, que teníamos un grupo bárbaro de trabajo, que fue fundamental el trabajo en equipo, ¿no? Porque ujú, si vos comparás, por ejemplo, la selección del 78 contra la del 82, individualmente teníamos mejores jugadores, porque lo teníamos a Diego, ujú. que ya estaba en el Barcelona, Ramón Díaz, Patricio Hernández, pero no funcionamos como equipo, Claro. como funcionamos en el 78, ¿no? Ujú. ¿Qué significó para usted haber llegado en un momento importante de su carrera a un club tan grande como Independiente? Fue hermoso, fue muy Sí, lindo. Por ahí no fue la mejor época mía, más ujú, allá de que salí campeón con Independiente, sí, pero sin duda, un club con una trayectoria importantísima a nivel de copas, Copa Libertadores de América, la verdadera, ¿no? Antes ujú, era mucho más competitivo, sí, lo tenía Racing, Independiente, el Palmeiras. Hoy en día no me agrada mucho el sistema que hay hoy en día de la Copa Libertadores.
pero sin duda era un lujo estar en un club como Independiente, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y hablando de colega arquero, aquí nos aportan, bueno, Ángel David Comiso desde aquí de la zona, ¿qué nos podría decir de Comiso? Hombre, es un cara dura ese. ¿Sí? Nada, es un amigazo, tenemos una amistad realmente muy grande con David. Estaba en Perú, sé que estaba diciendo en Perú. Me debe una pesca en Reconquista. ¿Le terminó sacando el puesto, Comiso? ¿Le terminó sacando el puesto, Comiso, en Talleres? Y me ganó, yo ya estaba viejo, le tenía que dar paso a la juventud, ¿no? No, muy buen arquero, excelente arquero, David, excelente persona. Conozco a la esposa, a los padres, tengo una relación muy, muy buena con ellos, así que nada, es un amigo, más que un competidor, era un amigo, ¿no? Era un gran equipo aquel Taller, recuerdo Tedini, Bevilacqua, tenían un muy buen equipo que estuvieron muy cerca de salir campeones también. También ahí, más Tedini era de ahí de Vera. De Vera. Exactamente, sí, nada, Mario Bevilacqua, teníamos Oscar, muy buen jugador, excelente jugador y excelente persona, Oscar Tedini, ¿no? Que sí, el dicho sea de paso, hace muchísimo que no tengo. Está en Ecuador, está en Ecuador. En Ecuador está acá, bueno, así que no, era un gusto jugar con esos jugadores, ¿no? Y con la Rana Valencia, imagino que también habrá sido un placer poder compartir. Sí, a ver, la Rana Valencia, vos tenías una chaludueña. Vos fíjate que Talleres de Córdoba, por ejemplo, preseleccionados tuvo, no te nombro alguno, pero Ocaño, Bocanelli, Ludueña, La Tepola Rendaldi, Chupete Guerini, tuvo montones de jugadores a nivel de selección que estuvieron en preselecciones que, bueno, después no quedaron, pero fue muy importante la cantidad de jugadores que mandó Talleres de Córdoba a la selección, ¿no? Claro, seguramente. Y era en un momento de Talleres muy bueno, un club que ha caído, que se ha ido al Federal, que ha vuelto. Es un club que ha tenido bastantes altibajos en su historia y en los últimos tiempos. Sí, desgraciadamente fue una época muy mala, tuvo como 4 años en el Argentino B, en el Argentino A. Le costó mucho salir de ahí, después lo logró gracias a muy buen trabajo de Kudelka. Realmente fue un trabajo bárbaro, porque del Argentino A lo llevó a la B, de la B lo sacó campeón y lo hizo ascender, y después le hizo hacer una muy buena campaña en la primera A, ¿no? Ahora él bajó un poquito, porque a ver, los 3 o 4 jugadores que tienen realmente importantes Talleres, como el Chico Busto, el volante que es de Boca también, de falta, y entonces los jugadores se nota mucho en un plantel como Talleres, que es corto, ¿no? Que sí, pero que no lo tiene más Beblo Reynoso, claro. Se lo llevó a Boca, entonces por ahí se le complica mucho. Sí. ¿Y le duele por ahí que un Cristian Pavón, por ejemplo, no pueda ser disfrutado por el hincha de Talleres después que se formó ahí? Que Pavón lo conozco, no conozco muy bien a Cristian, un excelente jugador. Y bueno, en Boca cumplió el ciclo, tendría que emigrar a Estados Unidos, por ahí no es el mejor fútbol, pero bueno, está en Estados Unidos, y hoy por ahí depende mucho más de lo económico y no lo... Exacto. Futbolístico, ¿no? Es una lástima que el hincha de Talleres quizás no lo haya podido disfrutar con su camiseta. No, es muy difícil sostenerlo porque no podés pagarlo, no podés, del exterior viene mucha plata y Talleres no tiene en este momento no tenía en este momento para bancarlo, ¿no? Y va a pasar por ahí con el Chico Busto también, ¿no? ¿Se podría decir que usted hoy en día es prácticamente un cordobés por adopción? Sí, yo estoy acá en Córdoba del año 81, así que imagínate, mira la cantidad de años que estoy aguantando los cordobeses, ¿no? Son malos haciendo chistes los cordobeses. Sí, nada, ya mi hijo tan grande, aparte me gusta Córdoba, me encanta Córdoba. ¿Y qué es lo que tiene Córdoba que lo atrapó y que lo dejó ahí? Me gusta, porque a mí me gusta mucho la vida de la sierra, el campo, tener espacio donde... Y Córdoba te lo da, porque acá a 20 minutos de Córdoba vos estás en la sierra, estás en un lago pescando, estás cazando, y existe todavía el buen día. ¿No? Claro. Que vos entrar en un negocio y decir buen día y te contesta. Cosa que en otros lugares no existe. Y son extremadamente futboleros los cordobeses, les gusta mucho el fútbol. Sí,
sí, me gusta mucho Córdoba. No, pero le decía que los cordobeses son muy futboleros los cordobeses. Sí, sí, Ujú. sí, Córdoba, la pasión del fútbol y el rally, ¿no? Ujú, El rally también. ujú, Pero Córdoba sí es una de las pasiones más grandes del fútbol, ¿no? ujú. Y se Sin da duda, ya mucho, sacamos muchísimos se- jugadores. claro, y se da mucho en los equipos cordobeses, sorprende que, por ejemplo, pasan de Talleres a Belgrano o jugadores que son emblemáticos en Talleres pasan a Belgrano y viceversa, algo que no se ve, por ejemplo, en Rosario o en Santa Fe, Héctor. Sí, es cierto, es cierto. Más allá de la rivalidad que puede haber en Talleres y Belgrano, Ujú, es una rivalidad sana, no hay pelea, no hay lío. Yo te digo, de acá del barrio mío, es un barrio ujú, prácticamente de hincha de Belgrano, pero hay un respeto bárbaro, más allá de las cargadas lógicas, pero sí. no hay problema en sí, entre que un jugador de Belgrano venga a Talleres o de Talleres a Belgrano, no pasa nada. Ujú, Pasó con la República Renal y no que jugó claro. en los dos clubes prácticamente. Ujú. ¿Qué arquero le gusta en la actualidad, Héctor? En la actualidad, me parece que es un desperdicio lo de Marcos Díaz con Ujú, Boca. Yo pienso que está bien, priorizó por ahí más allá de lo económico y un campeonato que jugar de titular como está haciendo en Huracán, ¿no? ujú, Por ahí de Boca, ahora tuvo la oportunidad porque Andrada se lesionó, pero cuando vuelva Andrada va a tener que ir al banco y por ahí no veo un arquero de la importancia de él, ¿no? ujú, Con la experiencia y el conocimiento que tiene. Pero bueno, es una opción de él. Después me ujú, gusta mucho el arquero de Talleres de Córdoba, Herrera. ujú, Me parece que es un arquero con excelentes condiciones. Marcos Díaz, sin duda. Andrada no es por ahí mi estilo de arquero que me gusta más el de Marcos Díaz, sin duda. ujú, Pero en ese momento estamos bien, bastante bien de arquero. ujú. ¿Está de acuerdo con las posturas de algunos entrenadores que dicen que lo primordial prácticamente para un arquero es saber jugar con los pies? Eso es mentira. Si no tiene mano, ¿con qué va a atajar? Claro, bueno, pero hay muchos entrenadores que priorizan el juego con los pies antes quizás como atajan. Pero a ver, sí, es importante jugar con los pies. A ver, Ujú, el loco la golpe, en el caso mío, jugamos perfectamente con los pies. ujú, Pero lo fundamental es el arquero que ataje. claro. Primero que ataje y después que juegue con los pies, ¿no? Ujú, Aparte con los pies, se aprende. ujú, Es sí, cuestión de práctica. claro. Lo que no es cuestión de práctica, atacar bien. Ujú. Era Si no tenés las imposible. cosas. Sí, ¿era imposible que Filiol esté con Gatti en el mismo plantel en la selección? Ujú, O sea, eran dos estilos de juego distintos. ujú, El Pato Filiol basaba mucho lo de él en potencia de pierna, llegar a lugares imposibles para él de llegar. Y el caso de Loco Lavolpe, por ejemplo, Loco Gatti, el caso mío, era de anticipar más la jugada. ujú, eh, Entonces, pero no eran compatibles, ¿no? Son ujú, dos arqueros que hicieron la historia en Argentina, ¿no? ujú. ¿Le gusta enseñar sus vivencias? ¿Ha trabajado en divisiones inferiores? ¿Es así? No. Ujú, En este momento me dedico a ser abuelo. ujú, Tengo una nieta de 3 años y por ahí le estoy dedicando al tiempo que no le pude dedicar a mis hijos. ujú, Tengo dos, un varón y una mujer. Entonces, fundamental es mi nieta. Hoy en día mi nieta está viviendo unas cosas muy lindas, así que vivo para esa cosita, ¿no? ujú. Y algo un poco menos grato, recuerdo hace unos años en un programa de ficción se había hecho mención hacia su persona de manera muy despectiva y agraviante. ¿Le dolió mucho lo que ocurrió esa vez en el programa Historias de un Clan? Sí. Casualmente ahora estoy por cobrar un juicio que Ujú, hice y ya le gané otro, que también ujú. lo tuvieron que pagar. Volvieron a cometer el mismo error de pasar la serie de vuelta. Sí, y Así pasan que esa ese parte, juicio porque yo está... la vi cortada a esa parte. Sí, Ujú, pero la siguieron pasando sin editar lo que hablaban de mi persona. ujú, Pero bueno, ya está. Sí, realmente me hizo mal, no me gustó para nada lo que dijeron, pero bueno, este es un país donde la justicia está media cambiada, ¿no? ujú. ¿Y creen que tiene que ver eso que se dijo, que obviamente no lo vamos a reproducir, con una cuestión racial? ¿Cree que tiene que ver con eso, Héctor? Ujú, Pues yo estuve hablando, el programa, la película de Sebastián Ortega, sí. tuve la oportunidad de hablar con él, pero no. Ujú, Tiene algunos momentos de mi vida, se ha notado por ahí lo racial, sí, sin duda que sí. ujú.
Más allá que Argentina sabemos bien, tenemos bolivianos, peruanos, chilenos, lo que sea, Seguro. y no hay problema, no es ese tema, pero en ese momento, hace muchos años atrás, por ahí te hacía sentir un poco la diferencia, ¿no? Pero el apodo Chocolate lo lleva con placer, ¿no es cierto? Ah, sí, no, a mí me decía Héctor o Rodolfo, no te doy pelota, porque a mí, yo soy Chocolate. ¿Chiche también le dicen, es así? ¿Cómo? ¿Chiche también le dicen o estoy equivocado? Chiche me dice, pero normalmente me dice Chiche la gente que es de Bahía Blanca. Yo soy ingeniero Guay. Ingeniero Guay. La gente que es de esa zona sí me dice Chiche. ¿Y por qué le decían Chiche? ¿Había alguna razón particular? No, nada. Por ejemplo, uno que me decía Chiche era el David. Así es. Bueno, Héctor, la verdad, muy linda y muy distendida charla hemos tenido con usted. Le agradecemos por haberse dado este tiempo en poder dialogar con nosotros. Le agradecemos, renuevo el agradecimiento, le enviamos un saludo muy grande y que tenga un excelente fin de semana. Bueno, mira, te agradezco mucho y te vuelvo a repetir como te mandé los mensajes el otro día, que no te pude atender porque estaba en el medio del Paraná en un puente pescando, no tenía señal, no hay señal en ese lugar, pero bueno, es un placer poder hablar con ustedes y un gran saludo a toda la gente de Reconquista, de Vera, la gente, los familiares de los Cantedini, un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo muy grande, Héctor, y que tenga muchos éxitos en todo lo que emprenda. Muchas gracias. Hasta luego. Héctor Chocolate Baley pasó por los micrófonos del preliminar.